Y vamos a ver también cuál es la tecnología que está detrás de todas las imágenes digitales con las cuales se trabaja, ¿no? Las cuales obtenemos a través de este proceso de digitalización. El día de hoy vamos a ver estos temas. El primero sería imagen y texto, el segundo conceptos básicos, parámetros iniciales. Vamos a ver también un poquito brevemente lo que es gestión de color, los tipos de fichero con los que se cuentan para poder hacer los procesos de digitalización, los ficheros que tenemos para los másters, así como para los derivados. Y por último, como mencioné, vamos a ver también el tema de los equipos de captura. Para iniciar vamos a ver lo que es una imagen digital, imagen raster. Espérenme un segundito porque por lo que veo no se ve completa la pantalla, ¿verdad? Se está cortando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces la imagen digital, la que normalmente vemos en nuestros ordenadores, es conocida como imagen raster, en este caso. Las imágenes digitales normalmente las asociamos mucho con las fotografías digitales que podemos obtener en nuestra computadora, pero una imagen digital es aquella que el ordenador lee como imagen, ¿no? Entonces realmente podemos tener fotografías, podemos tener imágenes, gráficos, incluso documentos de texto también pueden ser procesados por el ordenador como una imagen. Es importante que no solo se va a leer como imagen, sino también se va a poder procesar y representar mediante el ordenador como una imagen, ¿no? Entonces esto es importante. Y por otro lado tenemos otro tipo de ficheros o documentos que serían los ficheros de texto. En este caso son aquellos que son interpretados por la computadora como texto. Tenemos que pueden ser alfanuméricos, símbolos, letras, números. En este caso son codificados mediante un código que es el code ASCII. Este ya tiene bastantes años, desde el inicio de lo que es el tema de las computadoras ha existido este código, entonces este código lo que asigna es un valor específico a cada uno de estos valores alfanuméricos o símbolos que tenemos, ¿no? Hay distintos tipos de fichero, tenemos el TXT, este es un fichero de texto plano, tenemos también los ficheros HTML, estos ficheros usualmente son usados para poder elaborar las páginas web. Entonces lo que pasa es que se hace un etiquetado de la información en donde tenemos, por ejemplo, el título. Entonces está almacenado dentro de una variable que es título y se tiene el texto y se tienen algunos datos como lo puede ser la fuente, el tamaño, cosas del estilo, ¿no? Por otro lado tenemos XML, que también es un tipo de lenguaje que nos permite hacer el etiquetado de información. Esto es muy importante para los archivos, ya que es la forma en la que muchas veces se hace el etiquetado de los metadatos de la información que se tiene. Entonces, aquí también lo que pasa es que se tiene una etiqueta, por ejemplo, título, que sería como la parte exterior de tu lenguaje, y posteriormente al interior tendrías, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, que sería el título, y así con distintos textos, ¿no? Por otro lado, tenemos los ficheros que son docs, estos creo que son de los más conocidos. Estos son los que ustedes generan día a día cuando hacen un documento en Word. Y hay que mencionar que algunos ficheros de texto cada vez se están complejizando más, son más modernos y empiezan a incluir algunos valores estéticos. También hay veces en los que tenemos elementos multimedia o incluso tenemos hipertextuales, ¿no? No sé si alguna vez ya han visto que al abrir una página web ya tiene el link que los manda a otra página web. Todo este tipo de enlaces ya los estamos guardando, ¿no? Incluso también hay veces que en los documentos docs también ya nos da la posibilidad de guardar este tipo de enlaces que nos transfieren a otra página o otra información. Es importante recalcar que la diferencia entre este fichero y el otro es que el otro se lee como una imagen, lo que va a leer sería la
información de los píxeles, y aquí lo que se leería sería este código alfanumérico, que es el ASCII, que nos da como resultado todas las letras, números y símbolos que tenemos. Ahora, ¿se puede pasar de un formato a otro? No sé si alguna vez han convertido, por ejemplo, de un documento, lo convierten en un PDF y así, ¿no? Por ejemplo, los PDF realmente también serían otro tipo de imágenes que veremos al final. Estas son vectoriales, pero pues podemos hacer esta transición entre texto e imagen. Al hacer la transición, lo que va a pasar es que la computadora lo va a leer de una forma distinta y va a ser también diferente la forma en la que se va a procesar, ¿no? Por ejemplo, un texto que lo pasas a una imagen, ya no va a ser posible editarlo, ya no vas a poder hacer los cambios en él, entonces hay que tener también estas consideraciones. También hay veces en las que ya con cierta tecnología, como lo son el reconocimiento de OCR, se puede hacer la lectura también de textos que están hechos imagen. Incluso hay veces en las que ya hay librerías especializadas que nos permiten hacer la lectura de algunos tipos de letra que son más complejos, ¿no? O sea, ya no sería solo la letra básica que tienen nuestras computadoras, sino que también permiten hacer la lectura de algunos tipos de texto que están hechos, por ejemplo, con máquina, ¿no? Esto ya las personas que lo procesan también saben de librerías en Python que permiten hacer la lectura de este tipo de ficheros. Esto es muy importante ya que como había mencionado ayer, en todo este tema de Big Data, data en general, tener acceso a la información, incluso de imágenes, nos permite después hacer análisis de las mismas o extraer información rápidamente. Por ejemplo, en un archivo en el cual hay investigadores que quieren extraer información específica, no sé, por ejemplo, de la Constitución de 1900, por ejemplo, tendrían que hacer normalmente la investigación de ir uno por uno de los documentos que pueden incluir información específica de esa época y pueden ser procesos tardados. Pero si toda esta información la procesas ya con programas especiales, puedes hacer una búsqueda mucho más rápida, ¿no? Así como la que tienes en Google, agarras, buscas, por ejemplo, estás buscando información sobre un presidente en específico, pones el nombre del presidente en específico y ya podemos extraer la información de los párrafos completos. Entonces, tener muy considerados este tipo de ficheros y cómo los podemos procesar es bastante importante, ya que podemos hacer uso de la información de una forma mucho más pues efectiva. Ahora vamos a ver qué es una imagen raster. Una imagen raster es una técnica en la cual se representan las imágenes a través de una matriz de píxeles o una malla de píxeles, y cada uno de estos píxeles nos va a dar información sobre el color, la luminosidad que tiene cada uno de estos puntos, ¿no? Cada uno de estos píxeles va a tener esta información a través de números. Entonces, como lo podemos ver en esta imagen, aquí tenemos lo que sería como un cachito de imagen, se podría decir, y podemos ver que esta malla y cada uno de estos puntos se le da un valor, ¿no? Esta es una forma muy simplificada de hacerlo. Ahorita ya veremos cómo se va complejizando este tema, y esto sería como la parte inicial de lo que es una imagen digital, ¿no? No sé si alguna vez cuando han sacado una fotografía que no tiene una muy buena calidad dicen, ay, está pixeleada. Eso es porque alcanzamos a ver el tamaño del grano o el tamaño del píxel. Aquí vamos a ver un ejemplo gráfico para que vaya quedando un poco más claro. Para hacer esta representación lo vamos a hacer por el momento, en lugar de utilizar una representación binaria, vamos a utilizar una representación decimal, y en este caso vamos a ver primero lo que sería una imagen en blanco y negro. Aquí tenemos esta representación en la cual tenemos varios unos que están en la malla al centro, que sería esta columna, y tenemos después una fila de unos y alrededor tenemos varios ceros, ¿no? En este caso, por ejemplo, los ceros serían representados como negro, mientras los unos, los ceros son representados como 1 y los ceros son representados como negro en este caso, y los unos como blanco. Entonces, ¿alguno se puede dar una imagen de cómo se va a ver esto ya al tenerlo en blanco y negro? ¿Qué creen que vaya a ser? Una cruz blanca. Ajá, exactamente. Entonces, vamos a verla de este lado. Entonces, esto ya es la forma en la que se representaría visualmente. Como podemos ver, tenemos esta cruz, teníamos dos hileras de 1,
De este lado tenemos las que son al centro, tenemos después una fila al lado, tenemos una sola y alrededor estos rectángulos que serían el negro, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Ahora vamos a ir a lo que sería una escala de grises. En este caso vamos a ver que en la representación tenemos del blanco al negro, pero en medio tendríamos todo este croma de iluminación, ¿no? Aquí vamos a ver que son 256 graduaciones de gris, entonces vamos a tener que el negro, el 0 sería nuestro negro absoluto, mientras el 255 sería el blanco absoluto, ¿no? Entonces todos los números que tenemos en medio serían la graduación de grises. Entonces aquí, como podemos ver, aquí tendríamos todos estos ceros, estos representarían el negro absoluto, lo que está conformando nuestras líneas, lo alcanzan a ver, serían las letras, el EI. Por otro lado, aquí podemos ver dos grises, no solo hay uno. Si observan bien, arriba tenemos una pequeña franja gris y tenemos otra franja un poquito más gruesa, gris abajo también. En este caso, el gris que tenemos en la parte superior sería el número 255, mientras el gris que tenemos abajo sería el 128. Entonces, por otro lado tenemos el blanco, que son los 255, y pues así sería como se representaría, ¿no? Entonces, en la primera tenemos lo que sería la imagen del EI, lo que veríamos normalmente en la computadora. Después tenemos lo que sería la malla, cómo esta se está formando a través de estos puntos, y al final lo que podemos observar sería cómo cada uno de estos puntos adquiere un valor que sería el que es legible por la computadora. Vamos a subir de nivel y ahora vamos a ver una imagen que sería a color. En este caso, cada uno de los píxeles tiene 3 valores. Estos 3 valores nos representarían otro tipo de información, nos representarían el croma, la luminosidad y la saturación, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta imagen en donde alcanzamos a ver cómo se conforman estos píxeles. Entonces cada uno de estos cuadros tendría un valor distinto, lo que nos da la diferencia, ¿no?, entre cada uno de ellos. ¿Hasta ahorita alguno tiene alguna duda de estos conceptos iniciales? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que nos va a afectar esto al tamaño, no? Por ejemplo, en el caso de una imagen que es en blanco y negro, la primera que vimos, estamos viendo que cada uno de estos rectángulos representaría un píxel y también un bit. Entonces aquí tendríamos 40 píxeles, hacemos la multiplicación, entonces tendríamos, son 8 píxeles que serían los que tenemos aquí y 5 los que tenemos en el eje de Y, y entonces hacemos la multiplicación y tendríamos el tamaño total de nuestra imagen, que en este caso serían 40 píxeles. Estos 40 píxeles son equivalentes a 40 bits, que ya pasando a la otra escala sería el equivalente a 5 bytes, ¿no? Hay que tener en cuenta que entre más compleja sea la imagen, como lo vimos, si tenemos una imagen en blanco y negro, si tenemos una imagen en grises o una imagen en color, vamos a tener más información y por ende va a ser mucho más grande la imagen y vamos a necesitar más almacenamiento, como lo veremos adelante. También es necesario considerar que entre más complejas nuestras imágenes, pueden llegar a ser más lentos los procesos de procesamiento. No sé si alguna vez han abierto una imagen que es súper grande, muy pesada y se tarda un montón en abrirse. Esto es debido a que nuestra computadora tarda mucho más tiempo en procesarla. También, ya lo veremos más adelante, el tamaño de la imagen va a incidir en la calidad con la que se puede observar la imagen en la pantalla, o también la calidad con la que se pueda imprimir la misma imagen. Ahora vamos a ver el tercer tipo de imágenes. Estas imágenes son conocidas como imágenes vectoriales. En este caso se trata de ya no píxeles, sino de vectores. Esto quiere decir que la computadora lo que lee sería una especie de plano cartesiano, en donde hay ciertas coordenadas que nos dan cuáles serían como las localizaciones de nuestras rectas o nuestros puntos en la imagen, ¿no? Entonces, este tipo de representaciones son más geométricas y normalmente se utilizan mucho más en el mundo del diseño, por ejemplo, o de arquitectura.
donde hacen muchos planos, todo lo que es AutoCAD y así, se trabaja a partir de vectores, y lo que tendríamos serían este tipo como de mapas, ¿no? En donde tenemos unas coordenadas para el eje de X y otras coordenadas para el eje de Y. Entonces aquí podemos ver una imagen en donde pudiésemos ver como cuál es la diferencia entre una representación de una imagen vectorial y una imagen raster. Arriba tendremos lo que sería como nuestra imagen en natural, y del lado, depende cuál es el lado izquierdo, podemos tener la imagen vectorial. Aquí, como podemos ver, lo que vemos son como figuras geométricas que hacen la representación, mientras que en el lado de la imagen raster, son las imágenes que usualmente utilizamos y las que vamos a emplear para la digitalización, podemos ver esta malla de cuadritos en donde tenemos la información de cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces aquí tendríamos como unos valores para lo que sería el río, otros valores para los arbolitos, y así, si quisiéramos que esto fuera, ya lo veremos más adelante, si quisiéramos que estos cuadritos tuvieran mayor información y fueran mucho más detallados, tendríamos que tener todavía más cuadritos, o tener un mayor pixelaje para poder también tener una mayor calidad o detalle. Ahora, como mencioné, el tipo de imágenes que vamos a emplear para digitalización principalmente van a ser las de raster. Esto nos va a permitir poder capturar los documentos a gran detalle. En este caso vamos a poder capturar distintas características del documento. Entonces, si recuerdan ayer que estábamos hablando de los distintos tipos de perspectiva, evidentemente si queremos tener una perspectiva patrimonial, lo que vamos a utilizar son imágenes raster. En este caso podemos utilizarla para distintos tipos de patrimonio, podemos utilizarlas para digitalizar fotografías químicas, mapas, obra gráfica, textos escritos impresos o bien manuscritos, también para planos, códices. Realmente es súper rico lo que podemos capturar a través de una fotografía o bien de un escaneo. Entonces, ahora vamos a hablar como cuál sería un poco todo el proceso que está detrás para que un dispositivo capture de la realidad una imagen y después sea legible por una computadora. Este proceso se divide en dos grandes partes. La primera sería el muestreo y la segunda la cuantización. Este proceso es el que permite, como mencioné, extraer de una imagen natural o de la realidad y poder después procesarlo con un software para que la computadora lo pueda leer y después podamos verlo a través de una pantalla o de algún dispositivo electrónico en general, ¿no? Entonces, la primera fase sería la de muestreo. La de muestreo consiste en tener esta imagen natural. La imagen natural es capturada mediante un lente, y estos dispositivos tienen un hardware especial que sirve para la digitalización, que nos permite, o ya sea también el escáner, que nos permite hacer esta captura mediante la combinación de nuestro elemento óptico, que sería el lente, y el dispositivo que tiene de lectura la cámara, ¿no? Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Tendríamos nuestra imagen natural, lo que sería el lente, después estos dos dispositivos que tenemos, que sería el Bayer y el otro que tenemos, el sensor RAW. Estos hacen como la lectura de la imagen para que después esta ya se pueda ver de manera digital. Posteriormente sigue el proceso de cuantización. Una vez que tenemos esta imagen natural pasada a un formato raster en donde tenemos esta malla, el proceso de cuantización de lo que se encarga es de darle un valor o asignarle un valor o varios valores a cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, esta cuadrícula que tenemos ya tiene los valores que después van a poder ser leídos, ya sea como un color, un tono, etcétera, ¿no? Entonces, ya veremos que de acuerdo a la profundidad de bytes, a la escala de color que elijamos, a la profundidad de bytes o al sistema de color que elijamos, vamos a tener la posibilidad de tener más o menos valores. En este caso, esto se realiza a través de un convertidor analógico digital, que es un ADC. En este caso, este es el que contiene la cámara o los escáneres, y son los que se encargan de hacer todo este proceso, de pasar esta malla a píxeles, que son los que lee la computadora.
¿Alguno tiene alguna duda hasta ahorita? Igual si en algún momento tienen dudas, siéntanse por favor libres de alzar su mano y la vemos inmediatamente. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces ahora ya vamos a empezar a ver algunos conceptos que son los que vemos en las especificaciones de los libros de digitalización, los que vemos también en las especificaciones de los equipos de captura, las cámaras y los escáneres. Entonces estos conceptos nos van a ayudar a poder elegir uno u otro o también para poder hacer los cambios en los parámetros durante la digitalización, ¿no? Entonces el primero que vamos a ver sería resolución espacial. En este caso, este se refiere a la cantidad de información total que tenemos de los puntos en una imagen, ¿no? O sea, los píxeles. En este caso, pues se van a utilizar para hacer estas representaciones raster de las que hemos hablado anteriormente y pues entre mayor sea la resolución espacial, mayor va a ser el detalle que vamos a ver en una imagen, ¿no? Entonces también hay que pensar que si queremos, si tenemos documentos que tienen una letra bastante compleja, si tienen color, si tienen imágenes, si tienen grabados, pues va a tener que aumentar la resolución espacial. En cambio, si tenemos imágenes que no son ricos visualmente, pues no vamos a necesitar una resolución espacial demasiado alta, ¿no? Entonces esto hay que irlo considerando desde ahorita. Entonces lo que podemos ver aquí es un ejemplo en donde va aumentando la resolución espacial. Tenemos aquí una imagen en la que podemos ver que tiene un mayor pixelaje que en otra, tenemos un HD y entonces al hacer este zoom de los píxeles de la malla del raster, podemos ver que se ve como pues justamente todos estos cuadritos, ¿no? En cambio, al aumentar la calidad a un 4K, podemos ver que se empiezan a perder completamente estos pequeños cuadritos o puntos de la malla digital, de la imagen digital. Ahora vamos a ver, dentro del tema de resolución espacial se puede expresar de distintas maneras. Tendríamos la resolución espacial de manera absoluta, que sería aquella que tenemos el conteo de todos los puntos que tenemos en la imagen. Y por otro lado tenemos la resolución espacial por unidad de medida, o bien en este caso se puede dividir en dos. Tenemos la de captura, la de entrada o escaneado, y tenemos la de salida. La de captura sería la calidad que se elige desde que estamos programando nuestro escáner o programando nuestra cámara. Entonces desde ahí estamos haciendo esta decisión. Y por otro lado, la de salida sería que también se va a ver esta imagen en nuestra computadora o ya impresa. Entonces vamos a empezar con la resolución espacial de manera absoluta. Esta se define como el total de puntos que tendríamos en una imagen, o sea, los píxeles, y aquí se calcula a través de la multiplicación del ancho y el alto de nuestros píxeles de la imagen, ¿no? Entonces, si tenemos una imagen que tiene, por ejemplo, 100 píxeles por 200 píxeles, haríamos la multiplicación, lo que nos quedaría a 20.000 píxeles, ¿no? Entonces aquí podemos ver una imagen en la que vemos cómo se va viendo mayor detalle a mayor resolución espacial. Entonces tenemos en el inicio que está al 10x10 y podemos ver que realmente solo vemos cuadrados de distintos tonos, pero no vemos todavía ningún tipo de figura, ¿no? Vamos avanzando de 20x20, 50x50 y aquí ya vamos viendo un poquito más detalle hasta llegar a una de 500x500 en la cual ya podemos ver detalles de las ramas de los árboles, detalles del camino, etcétera. Lo que está pasando es que tenemos también una imagen mucho más grande en donde la computadora está haciendo la lectura de un espacio de una forma más detallada, ¿no? O sea, entre más grande sea el píxel, lo que pasa es que la computadora el procesador hace un promedio en total de un espacio y ese lo lee como un rojo. Por ejemplo, si tuviéramos una imagen de un píxel muy grande aquí con ustedes en estas sillas, lo que se vería sería principalmente un punto rojo, ¿no? Entonces, si fuésemos detallando cada vez más, podríamos ver ya detalles, o sea, en los que ustedes se encuentran, ¿no? Entonces, esto considérenlo de esta forma.
Bien, ahora vamos a ver por unidad de medida o captura. En este caso también es conocida como la que es por entrada o el escaneo. Esta es la que se obtiene a partir de la computadora, de la toma fotográfica o bien de nuestro proceso de escaneo, ¿no? En este caso sería el número de puntos que también son recogidos de una imagen, solo que en este caso se cuentan el número de puntos por cada uno de los por cada una de las pulgadas de la imagen, ¿no? Entonces, entre mayor sea el número de PPPs, van a ser mayor el número de píxeles que contengamos por pulgada. Entonces, por ejemplo, una imagen que tuviese pocos PPPs por pulgada se vería mucho menos porque tendría 1 o 2, y conforme van aumentando el número de píxeles por pulgada vamos a tener una mayor definición de la imagen, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual si hacemos el escaneo de una imagen en RAW que fue capturada a 600 pps, tendríamos que son 600 puntos de información por cada uno de los por cada una de las pulgadas de la imagen. Entonces, si quisiéramos tener después el tamaño total de nuestra imagen, o sea, de estos píxeles, lo que tendríamos que hacer es esta multiplicación de píxeles por pulgada y después multiplicar eso por las pulgadas totales que tengamos. Eso nos va a dar la cantidad total de nuestra resolución espacial, ¿no? Esto hay que tenerlo en consideración porque nos puede ayudar previamente a hacer los cálculos de cuál va a ser nuestra necesidad de almacenaje, ¿no? Hay veces en las que en un proyecto también ya es necesario decir cómo es que lo vas a almacenar, si lo vas a almacenar en una nube, si lo vas a almacenar en un servidor, cuáles van a ser tus discos duros. Entonces tienes que hacer previamente el cálculo de todos los bits o bytes que vayas a tener, ¿no? Y todo esto, saber cuál va a ser el tamaño de tus imágenes, te va a permitir poder hacer esta prospección de manera previa. Entonces, aquí tenemos esta imagen, aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual vemos cómo es que al ir aumentando los píxeles por cada pulgada, podemos ir viendo cada vez más detalle, ¿no? Las imágenes que tenemos normalmente acceso nosotros son de 300, 600, 800, entonces realmente pues, esto solo es un ejemplo, ¿no? O sea, actualmente no se realizarían imágenes de 15 pps porque como podemos ver no se puede acceder realmente a la imagen, solo es para que puedan ver cómo es que va cambiando la calidad de la imagen de acuerdo a cuántos píxeles tengamos por cada pulgada. ¿Alguna duda hasta ahora? Ahora vamos a ver lo que sería unidad de medida por salida. En este caso son la que aplica para el momento en el que se va a imprimir una imagen o en el momento en el que se va a visualizar una imagen, ¿no? En este caso serían los puntos de la impresión que se generan por cada pulgada en el caso de la impresión y los puntos que se van a ver por cada inch de la computadora o de nuestro dispositivo de visualización, ¿no? También puede ser una pantalla. Entonces es muy importante no confundir estos parámetros, o sea, cuando estemos hablando de un escáner, de una cámara, vamos a tener PPPs y cuando estamos viendo lo de nuestros dispositivos de salida van a ser DPIs y PPIs, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy bien claro, son cosas distintas. Y otra cosa es que una vez la calidad que vamos a tener de nuestras imágenes se tiene que hacer desde el dispositivo de entrada, ya que si en algún momento queremos hacer una impresión muy grande, si no tenemos una buena calidad desde el inicio, no lo vamos a lograr, ¿no? Hay algunos procesos en los cuales podemos como enriquecer artificialmente una imagen, pero tenemos que evitarlo, ¿no? O sea, realmente la buena calidad de una imagen se tiene que dar desde el momento en el que seleccionamos nuestros parámetros de entrada y también, por ejemplo, si tenemos, no sé si ustedes han visto en algún momento, si se tiene una mala calidad de imagen no se va a ver bien en una pantalla, ¿no? También podemos disminuir la calidad o sea, podemos hacer que nuestra imagen se vea pues menos detallada en una cámara, en un dispositivo de salida como lo es una pantalla o bien a través de una impresión sin afectar la
la calidad que tengamos de nuestra inicial, ¿no? Que es de donde vamos a sacar la imagen. Entonces, después de ver todo esto, alguno se puede imaginar cuáles van a ser las implicaciones entonces de tener estos parámetros más chicos o más grandes. ¿Alguno puede decirme qué cree, qué va a pasar entonces si escogemos una u otra? Pues en el caso, por ejemplo, de escritura antigua, necesitamos tener un alto pixelaje para poderla ver y poderla transcribir. Okay, sí, correctamente. Muy bien, entonces como acaba de mencionar nuestra compañera, entre mayor sea el detalle o la calidad en textura, etcétera, de nuestra imagen, pues mayor va a ser el pixelaje que vamos a requerir. Y también lo que hay que considerar es que entre mayor sea nuestra calidad de entrada, pues más grande va a ser nuestra imagen, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el cual se hace un escaneo de 300 ppp. Eso nos va a indicar a que tenemos 1/300 en una pulgada, y en cambio si tuviésemos un escaneo de una resolución de 150 ppp, tendríamos de 1/150 por pulgada. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. En este caso serían más bien los puntos de impresión por pulgada, y podemos ver cómo se ve la imagen cuando se va cambiando este parámetro, ¿no? En este caso sería el parámetro que se seleccionaría al momento de imprimir, ¿no? No al momento de escanear o de fotografiar. Entonces, esto hay que tenerlo súper claro porque nos va a afectar directamente en el volumen de información total que se va a almacenar, ¿no? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que ya se les ha llenado su correo de Gmail. ¿A alguno se le ha llenado su correo de Gmail? ¿Qué pasa cuando se les llena? Necesitan pagar para tener más espacio, ¿no? Entonces, esto también pasa cuando tenemos una digitalización. Necesitamos tener una infraestructura más grande entre mayor sea la información que tengamos. Entonces, entre más ricas sean nuestras imágenes, más espacio de almacenamiento vamos a requerir, ¿no? Y no solo va a ser el espacio de almacenamiento, sino algunos temas como lo son el mantenimiento a largo plazo de la información que tenemos allí, ¿no? Vamos a necesitar discos de cierta calidad, vamos a necesitar algún tipo de arquitectura. Cuando yo me refiero a arquitecturas, hay veces en las que la información se guarda con métodos redundantes. Esto quiere decir que no solo guardamos la información, sino que se guardan copias dentro de los mismos discos duros, ¿no? Entonces si alguno está interesado, busque acerca de arquitecturas de almacenamiento. Entonces, entre mayor sea la redundancia, pues vamos a necesitar un servidor mucho más grande, ¿no? Entonces, todo esto pues implica costos, ¿no? Implica el costo de tener nuestros servidores, el costo de darles un mantenimiento, de cambiar estos dispositivos, estos discos duros cada tanto. Va a implicar también los costos de cada tanto hacer el cambio de nuestros ficheros. Eso es muy importante porque también los ficheros obsolecen, o sea, no sé si han visto incluso en sus computadoras que va cambiando, ¿no? Windows 5, Windows 8, Windows 11, y si no hacemos la actualización se van perdiendo características de nuestros ficheros originales, ¿no? Si alguna vez han abierto un archivo que era muy antiguo, después con un Windows más actual que les dice, oye, estas características van a cambiar o se van a perder porque ya no es el mismo software. Esto mismo pasa con las imágenes. Las imágenes van avanzando también, entonces esto hay que tenerlo en consideración, ya que a veces decimos, bueno, voy a tener una calidad baja para almacenarla, que sea más fácil, pero con el tiempo va aumentando la tecnología muy muy rápido, y entonces estas imágenes que nosotros ya decíamos, bueno, es una calidad brutal, después ya no lo pueden ser, ¿no? Entonces también esto hay que tenerlo en consideración, y también todos los costos del almacenamiento, ya sea en la nube, los costos también de tener, por ejemplo, ya para el almacenamiento o sea, depósitos muy grandes, también tenemos que tener ambientes controlados, por ejemplo, en el tema de la temperatura y la humedad, ¿no? O sea, no sé si alguna vez justo alguno ha visto como estas fotografías de los servidores de Google, de Amazon. Son servidores enormes en los que justo se tiene toda esta información, pero se tiene que tener una infraestructura de enfriamiento para que todo esto se mantenga a flote, ¿no? Entonces,
normalmente en los archivos y bibliotecas se ve como a menor escala, pero pues también hay que considerar que la preservación de estas imágenes nos va a costar dinero a largo plazo. Ahora, en cuanto a temas de la impresión, también la resolución que se elija desde un inicio nos va a permitir imprimir imágenes de menor o mayor calidad, ¿no? O sea, normalmente, por eso es importante saber para qué estamos haciendo nuestras digitalizaciones. Hay casos en los que, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se han hecho facsímiles de los códices, entonces se hacen impresiones y se tienen que tener imágenes de muy buena calidad para que también la impresión lo sea, ¿no? Entonces también hay que considerarlo desde un inicio y, por ejemplo, hay veces en las que se puede utilizar también para difusión, si se quieren imprimir como en, por ejemplo, en algún tipo de lona más grande o cosas del estilo, pues vamos a tener que tener una buena calidad. También, por ejemplo, como vimos en los ejemplos de ayer, de repente algunas plataformas nos permiten hacer zoom para ver detalles de las letras, de las texturas, todo esto. Entonces, si queremos tener una plataforma que permita hacer este tipo de cosas, vamos a tener que tener también fotografías o escaneados desde un inicio de muy buena calidad, ya que si no lo hacemos así, va a ser imposible tener este tipo de adaptaciones. Si gustan, les recomendaría que tomaran una foto. Este sería como un pequeño resumen de algunos de los conceptos que hemos visto hasta ahora. El primero sería la resolución total, que ya vimos que sería la multiplicación de todos nuestros píxeles de ancho por todos nuestros píxeles de largo. En este caso no sabemos cuántos píxeles son por el tamaño de la imagen, ¿no? Ya cuando tenemos PPPs ya sabemos cuántos píxeles son por cada pulgada. Tenemos la resolución óptica y mecánica. Tenemos por otro lado la resolución de la imagen y también tenemos la resolución interpolada. La resolución interpolada no la vimos, ya que es la que yo les había comentado. Hay veces en las que se enriquece la imagen, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay algunos escáneres que te dicen que tienen resolución mejorada. La resolución mejorada es esto, es interpolación. Entonces lo que están haciendo es que tienen softwares que se inventan información en donde no lo hay para que parezca que hay un mayor detalle o definición de la imagen. Cuando veamos las especificaciones de un escáner hay que ver la resolución real, la resolución óptica real y dejar de lado la interpolada, porque la interpolada no es que estamos sacando esa imagen realmente de nuestro natural, sino lo que estamos haciendo es mejorarla a través de un software, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Por otro lado también tenemos la resolución de la pantalla, que ya lo vimos. También, no sé si esto yo creo que lo pueden tener súper claro con los cambios de tecnología. No sé si se acuerdan que en los 80s, en los 90s, en los 2000s, la imagen no se veía tan nítida, ¿no? O sea, si ven cómo se veía una pantalla en ese entonces, pues era un poquito más difuso todo y cada vez han ido avanzando más las tecnologías y hemos tenido HD, 4K, en donde ya vemos imágenes que son mucho más nítidas. Esto es porque tenemos más información por cada punto en la pantalla. Ahora también tenemos la resolución de impresión, que ya fue la que vimos, que es la que se selecciona a la hora de imprimir. Tenemos también la resolución de captura, la que sería la que le ponemos a nuestro escáner o a nuestra cámara. Tenemos la resolución nominal y la resolución real, ¿no? Estos son varios conceptos. No sé si ya todos tuvieron la oportunidad de tomar una foto. Este sería como un resumen. Una pregunta, ¿no nos vas a pasar la presentación? Me parece que sí se las van a pasar. No estoy segura, la verdad. Pero si gustan, me dan su correo y les puedo pasar las presentaciones y un poco más de información, si es que así lo quieren. ¿Y traemos USB? Sí. Entonces, ahora hay que considerar, pues, cuál va a ser la calidad que vamos a requerir, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestro proyecto, de acuerdo a la capacidad, la capacidad de almacenamiento, de acuerdo a los tipos de documentos que tengamos, al tamaño de nuestros documentos, etcétera, ¿no? Vamos a tener que tener varias consideraciones. También vamos a tener consideraciones, como lo vimos ayer, todas las consideraciones en el ámbito patrimonial.
¿no? O sea, vamos a tener que ver si nuestra imagen captura detalles como lo son el tipo de tintas, la técnica de manufactura, cuando queramos tener un gran detalle, ¿no? Si es que tenemos documentos ofimáticos, o sea, como aquellos que están actualmente en una oficina, que es una impresión en blanco y negro, pues no vamos a querer tener esta capacidad de detalle tan marcada, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que para algunos textos, en este caso textos que no sean como tan ricos en el tipo de caligrafía, podemos tener resoluciones como de 200 ppp, ya cuando empezamos a ver trazos mucho más delgados, más líquidos, pues necesitaremos una calidad de 300 ppp o incluso podemos llegar a necesitar una calidad hasta de 400 ppp, ¿no? Entonces, en el momento en el que estemos configurando nuestra cámara o nuestro escáner, esto hay que tenerlo en consideración. Entonces, como mencioné, es algo que tenemos que cuidar desde un inicio. No queremos después tener que interpolar la imagen o vamos a tener también problemas como una representación de pantalla. Esto también hay que considerarlo, que sería para nuestros ficheros master. Ya veremos más adelante la diferencia entre un master y un derivado, pero les voy diciendo que nuestro fichero master sería el inicial, en donde tenemos esta foto que nos va a servir para la conservación a largo plazo de esta copia digital, y los derivados serían aquellos que nos permiten tener una copia que nos va a servir para otros tipos de fines, ¿no? Normalmente los masters, una vez que se hace la captura, se guardan, no se tocan, ya no se les hace ningún tipo de procesamiento ni nada, y los derivados son aquellos que ya cambiamos de formato, se pueden editar. Entonces, por ejemplo, tenemos derivados de PDF, etcétera. Por ejemplo, ustedes en su día a día hacen masters y derivados, ¿no? Me imagino que han hecho algún documento en doc, que sería como su documento en master, y después hacen un derivado para poderlo mandar, que ocupe menos información, que ya no sea modificable tan fácil en un PDF, ¿no? Eso mismo pasa con las imágenes en digital. Tenemos nuestros masters que no queremos tocar, que son los que tenemos con una gran resolución. Y por otro lado tenemos estas copias, que son las que sirven para poder compartirlas. Por ejemplo, en un archivo, si te piden información y tú la mandas por un correo, vas a crear algo que pese poco, ¿no? Entonces mandas tu derivado. O por ejemplo, cuando queremos tener imágenes subidas en un sitio web, también vamos a cuidar que la imagen pues ya sea un derivado y que no sea de tan alta calidad, porque no va a pasar lo que nos pasó ayer cuando no tenemos un buen internet, ¿no? O sea, va a tardar mucho en cargarse la imagen, entonces la persona se puede llegar a desesperar, va a decir esto no sirve bien, entonces hay que tener como mucho cuidado también en esto. Ahora, para materiales gráficos, hay unos materiales que son mucho más ricos que otros, entonces entre más rico sea nuestro material, pues esto lo vamos a cambiar, ¿no? Estas no son recetas, siempre es necesario hacer pruebas. Si inicialmente la bibliografía nos indica que se digitaliza con tal pixelaje, bueno, pues hacemos pruebas, vemos si en efecto estamos capturando lo que queremos, y de no ser así podemos hacer cambios, ¿no? Podemos hacer que sea un pixelaje mayor o un pixelaje menor. Esto se puede decir que solo es una recomendación, ¿no? Una recomendación inicial de dónde vamos a partir. No, nada es una receta, entonces esto hay que tenerlo muy claro también. Y podemos ver que en el caso de gráficos se puede tener una resolución entre 300 y 600 ppp. Esto sería más como para imágenes un poco más sencillas, como grabados, como gilografías, cosas del estilo, ¿no? Ya cuando tenemos, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, yo la realizaría con un mayor pixelaje. O sea, todas las imágenes que vimos ayer, por ejemplo, las de Google Art, tienen pixelajes mucho, mucho más altos, que son los que nos permiten después, cuando estamos viendo las imágenes, poder acceder incluso a detalles del lienzo, de las pinceladas. Entonces también por eso es que es necesario tener muy claro cuál va a ser el alcance de nuestra digitalización desde un inicio, para poder hacer la selección de estos parámetros y también conocer muy bien los materiales que vamos a digitalizar. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Ahora vamos a ver los materiales cartográficos. Para estos no hay tal cual un pixelaje específico desde un inicio que se indique, porque pues tenemos mapas de distintos tamaños, ¿no? O sea, hay mapas carta, hay mapas que ya son de 1 metro por 1,50, o sea, tenemos mapas de todos los tamaños y con distintas calidades en cuanto a la ilustración que tienen, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace con los mapas es que se hacen pruebas para poder ver que en efecto estamos obteniendo la calidad que queremos. Y también con los mapas normalmente se hace un tipo de captura que se le llama digitalización piramidal o digitalización en cuadrícula. Esto lo que quiere decir es que nos hace una sola toma de la imagen o un solo escaneo de la imagen. Normalmente esto se realiza más con cámaras que con escáneres por el tamaño también. Y lo que se hace es que se divide en cuadrantes el mapa. Pues, supongamos que es un mapa de 1,20 por 1,50, algo así. Entonces lo que van a hacer es dividirlo en 4, en una matriz de 4, y se va a hacer una captura con la cámara por cada uno de estos cuadrantes, ¿no? Una vez que se tengan todas estas capturas, todas estas partes del rompecabezas, ya con softwares especializados como lo son Photoshop, se juntan todas estas imágenes y ya después también con softwares especializados se les da acceso a las personas, por ejemplo, a través de internet, ¿no? Aquí necesitamos una infraestructura mucho mayor, ya que son imágenes de alta resolución que son muy grandes. Ahora, en el tema de fotografía también no se tiene tal cual en general una resolución específica, ya que también en fotografía tenemos distintos tipos de materiales. Entonces, de acuerdo al material fotográfico que se tenga, se va a hacer la selección de cuál sería el tamaño de, o sea, cuál sería la resolución de la imagen. Igual ahorita vamos a ir viendo como cuáles son algunas de las especificaciones de acuerdo al tamaño y al tipo de imagen fotográfica. Entonces, el proceso sería el siguiente. Primero necesitaríamos realizar un estudio previo de cuáles son los tipos de materiales fotográficos que tenemos. Una vez que tenemos este estudio, hacemos la separación de los materiales fotográficos de acuerdo a las tipologías, ¿no? Ya sean como diapositivas, fotografías en papel, negativos, etcétera. Ya que tenemos estas especificaciones, las vamos a separar por grupos de materiales y también de tamaños, ¿no? Porque también no es lo mismo digitalizar una fotografía a tamaño infantil que una fotografía para una exposición que ya es mucho más grande, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en consideración. Y en los casos en los que se detectan este tipo de imágenes fotográficas que son mucho más grandes, pues también vamos a necesitar pues una digitalización con una mayor resolución, ¿no? También hay que tener en consideración no sé si tengamos aquí personas a las que les guste la fotografía, pero en la fotografía análoga hay algo que es el tipo de grano, el tamaño del grano. Entonces, de acuerdo al tamaño del grano de la fotografía, también tenemos mayor o menor nitidez. Y eso también a nosotros nos va a impactar o influir en el momento en el que decidamos cuál va a ser el pixelaje para nuestras imágenes. Y bueno, una vez que ya tenemos pues todo este estudio de nuestras fotografías, se va a proceder inicialmente a hacer pruebas, ¿no? Entonces era lo que les decía, estos son recomendaciones, no es una receta, siempre hay que hacer pruebas de inicio. Entonces se toman fotografías de nuestras fotografías para ver cuál sería como la resolución. Entonces tomamos capturas de los distintos tipos de imágenes que tenemos, vemos, las agrandamos, vemos si se ven nítidas, vemos si nos da la calidad de detalle que queremos, etcétera, ¿no? Entonces este puede ser un proceso un poquito más tardado, pero también se debe a la diversidad de materiales fotográficos que podemos tener. ¿Tenemos dudas hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Todo nada más puede ser todo nada más sería en escáner o también con cámara fotográfica, las capturas. Aquí podemos hacer las capturas. Ahí se puede hacer con cámara fotográfica, se puede hacer con escáner. Y también, de hecho hay algunos tipos, ya lo veremos, hay algunos tipos de escáneres especializados para algunos materiales fotográficos.
También aquí hay que considerar mucho el tema iluminación, ya que tenemos algunas fotografías que son brillantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer nuestra toma con fotografía y vamos a tener iluminación, exterior, tenemos que cuidar, por ejemplo, que la iluminación sea homogénea para que no tengamos de repente zonas que brillen más, ¿no? Y que no nos permitan ver bien la imagen. O, por ejemplo, lo que se hace mucho es que se hacen las tomas con luz difusa, entonces se ponen como unas pantallas en nuestras luces y también se cruzan para que no dé directamente la luz, pero cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de tomas con cámara con luz difusa, lo que pasa es que necesitamos tiempos de la captura mucho más largos, ¿no? Tiempos de exposición más largos, ya que contamos con menos iluminación, pero queremos que se vea clara nuestra imagen, entonces vamos a tardar mucho más tiempo en hacer los procesos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de fotografía con cámaras, y, por ejemplo, hay algunos escáneres que ya automáticamente el software tiene pues algunas implementaciones que te permite que la imagen desde un inicio que la escaneas ya se vea pareja la iluminación y que no tengas este tipo de problemas, ¿no? También estas cosas hay que tenerlas en consideración previas a hacer la elección de qué equipo de captura vamos a comprar o el tipo de personal que vamos a requerir, ¿no? Porque, por ejemplo, para esto que estamos viendo de fotografías que puedan ser brillantes y que vamos a fotografiar con cámaras, vamos a necesitar preferiblemente de un fotógrafo que sí sepa poder hacer la coordinación de los settings de nuestra cámara para que las imágenes sean buenas, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en consideración. Bueno, aquí está un poquito de lo que les había comentado antes. Aquí tenemos algunos estándares de acuerdo al tipo de imagen fotográfica que tengamos. Cuando tenemos valores ISOs de 100, por ejemplo, vamos a tener una resolución de 4000 a 5000 ppp. Cuando tenemos imágenes entre los 100 o 400 ISO, vamos a tener que tener una resolución entre los 2400 y los 3200 ppp. Y cuando tenemos imágenes ISO de 800, vamos a necesitar una resolución entre los 2000 y 2400 ppp. Muy bien, y ahora los quiero invitar a que nos tomemos un pequeño receso de 20-25 minutos para que tomen un café, despierten bien y regresemos en un momento, ¿vale?